Marido humilla a su esposa por llegar tarde, sin saber que ella preparaba su fiesta sorpresa. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. El sonido del despertador vibró en la mesita de noche, a las 5:30 de la mañana, apenas audiblemente, como si hasta él supiera que tenía que ser discreto. Clara se movió sin hacer ruido, apagándolo con rapidez antes de que Martín despertara. No por miedo, sino por costumbre. Se deslizó fuera de las cobijas como una sombra, sintiendo el aire fresco de la casa en sus piernas mientras caminaba hacia la cocina. Encendió la cafetera, sacó los huevos del refrigerador, partió pan y encendió el sartén con la misma precisión de quien ha repetido ese ritual miles de veces. Cada movimiento estaba calculado, medido, contenido. Mientras batía los huevos, escuchó cómo Jimena se movía en su cama. Era una niña ligera de sueño, curiosa, pero de voz suave como su madre. «Mamá, ¿ya es hora?», se escuchó desde el pasillo. «Todavía no, mi amor. Te doy 5 minutos más», respondió. Clara, sonriendo aunque nadie la viera, alistó el lonche de Jimena con servilletas dobladas con forma de corazón, pequeñas notas escritas a mano. «Eres luz, te amo, hoy será un gran día». Detalles que pasaban desapercibidos para Martín, pero que ella cuidaba con el alma. A las 6 en punto, Clara subió a despertar a su hija. La peinó con delicadeza, separando los cabellos como si fueran hilos de oro. Le puso su suéter, le ajustó la mochila y bajaron juntas a desayunar. Martín apareció recién a las 6:20, caminando lento, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada. Se sentó sin saludar, abrió el periódico en su tablet y apenas levantó la vista cuando Clara le puso el café al lado. «Siempre lo mismo», murmuró él sin mirarla. «¿No sabes variar?». Clara tragó saliva con disimulo. «Pensé que te gustaban los huevos así», respondió sin tono, sin defensa. «Ya estás tardando, Clara. Todo lo haces lento últimamente», dijo, dándole un sorbo al café. «No sé en qué se te va el día». Ella no contestó. Se giró hacia Jimena y le sonrió, como si las palabras de Martín no hubieran existido. «Apúrate, mi amor. No queremos llegar tarde a la escuela». Pero en su mente, un pensamiento se abría paso como una promesa secreta. «Solo un poco más. Solo necesito unas semanas más». Después de dejar a Jimena en la primaria, Clara pasó por la tienda de telas. Preguntó por manteles blancos, por listones azul marino, por servilletas bordadas. Fingió que era para una fiesta infantil, para no levantar sospechas. Luego fue a la imprenta, donde recogió unas invitaciones dobladas con cuidado, adornadas con letras doradas. «Acompáñanos a celebrar los 40 años de Martín». Pagó en efectivo, guardó el recibo con delicadeza y se dirigió al parque. Sentada en una banca, sacó de su bolso una libreta negra y anotó con letra pequeña y firme: «Confirmados, 22. Pendientes, 14. Decoración, Lupita me ayuda. Pastel, hablar con el chef del salón. Pendiente, fotos antiguas. Buscar álbum en 1900. La bodega». Todo tenía que salir perfecto, cada detalle debía hablar de amor, no por él, sino por lo que ella quería sentir, que lo había intentado todo. En el camino de regreso a casa, Clara se detuvo en la tienda de autoservicio. Aprovechó una promoción de arroz y atún. Recortó cupones que venían en el periódico. Desde hacía semanas había dejado de comprar ciertas marcas. Había reducido el gas, el cable, el maquillaje, todo para poder ahorrar sin que Martín lo notara. A las 7 de la noche, cuando ya tenía la cena lista y la cocina ordenada, Clara revisó su celular. Ni un mensaje de Martín. Le escribió, con cautela: «¿Ya vienes?». No hubo respuesta. A las 9 la puerta se abrió de golpe.
Martín entró con el rostro cansado, los hombros tensos, el maletín colgando del brazo. La miró de reojo, dejó sus llaves en la mesa con un golpe seco y lanzó una pregunta al aire como quien arroja una piedra. ¿Y mi cena? Está en la estufa, amor, respondió Clara con una voz que ocultaba la molestia, el cansancio y algo más, una tristeza que se estaba endureciendo. Martín sirvió su plato, lo probó y dejó caer el tenedor. Está frío. Ella bajó la cabeza. Se acercó para tomar el plato y calentar de nuevo la comida, pero él la detuvo con un gesto brusco de la mano. No, ya déjalo, olvídalo, ya ni siquiera puedes servir algo decente. Clara respiró hondo. Se obligó a sonreír. Se volteó para que no viera la expresión en su rostro. En silencio, volvió a la mesa y guardó la comida sobrante en recipientes. Cuando pasó por el perchero, su bolso se abrió y cayeron unos papeles. Martín no los vio, ella sí. Se agachó rápido, los recogió y los guardó con disimulo. Eran las cotizaciones del salón, la lista de flores para el arreglo central, la factura de las invitaciones. Mientras Martín se sentaba frente al televisor, Clara se quedó en la cocina, con las luces apagadas. Apoyó la espalda en la pared, abrazando su propio cuerpo. La voz de Martín se escuchaba desde la sala. Y mañana, por favor, no te desaparezcas otra vez. Ya me tiene harto que no estés cuando se te necesita. Ella no respondió, solo cerró los ojos. En su interior, una frase seguía repitiéndose, como un eco tibio que la mantenía en pie. Solo un poco más, solo necesito unas semanas más. Aferrada a esa idea, Clara volvió a subir al cuarto. Entró al baño, lavó sus manos y se miró al espejo. Era una mujer que ya no se reconocía del todo, pero que aún tenía algo que proteger, su capacidad de amar, incluso si ya no era amada. Y ese amor, al menos por ahora, se estaba depositando en un gesto final, en una despedida disfrazada de la fiesta, porque no hay mejor forma de irse, pensaba Clara, que dejando claro que lo dio todo, incluso cuando nadie lo merecía. El sol apenas comenzaba a colarse por entre las persianas, cuando Clara se miró al espejo, ajustándose un suéter claro que la hacía ver más despierta de lo que realmente estaba. Llevaba varias noches durmiendo poco. Entre el trabajo de casa, los pendientes de la escuela de Jimena y los preparativos para la fiesta, su cuerpo empezaba a resentir el cansancio, pero su rostro seguía sereno. No había tiempo para el agotamiento, no mientras todo aún estuviera por hacerse. Después de dejar a su hija en la escuela, Clara tomó un autobús rumbo a la colonia Roma. Ahí vivía Lupita, su amiga de toda la vida. Tenían meses sin verse, más por decisión de Clara que por falta de voluntad de Lupita. Era de esas amigas que sabían cuando no era momento de presionar. Y cuando por fin recibió su mensaje esa mañana con un simple «¿Te puedo visitar hoy?», contestó sin dudar. «Aquí te espero con café y galletas». Lupita la recibió con un abrazo largo, de esos que Clara no sabía cuánto necesitaba hasta que sus ojos se humedecieron sin permiso. «Ay, manita, no sabes qué gusto me da verte», dijo Lupita, guiándola hacia la cocina. «Te ves flaquita, pero bonita como siempre». Clara sonrió, bajando la mirada. Le costaba recibir halagos. Ya no estaba acostumbrada. Sentadas a la mesa, entre el aroma del pan dulce y el café hirviendo, Clara sacó un sobre de su bolso. Adentro, las invitaciones. Las deslizó sobre la mesa con cuidado, como si fueran reliquias. «Son estas... ¿Qué opinas?». Lupita las tomó con las dos manos. Eran sobrias, pero elegantes. Fondo blanco, letras doradas, un lazo de listón azul marino en la parte superior. Leyó en voz baja: «Acompáñanos a celebrar los 40 años de Martín», y alzó las cejas. «Te quedaron preciosas, Clary». Clara tragó saliva y se le quebró la voz.
Él va a llorar cuando vea esto, dijo con un suspiro. Sé que va a llorar. Lupita le tomó la mano. No dijo nada. No hacía falta. Sabía que esas lágrimas que Clara imaginaba no eran solo de emoción, eran de reconocimiento, de perdón no dicho, de un amor que ella seguía esperando despertar con una sorpresa, y aunque no compartía su esperanza, respetaba su necesidad de creer. Pasaron casi 2 horas revisando la lista de confirmados, los proveedores del pastel, la música. Clara hablaba con entusiasmo contenido, como quien planea algo hermoso, pero no está segura de merecerlo. Al volver a casa, el silencio fue su bienvenida. Martín ya estaba ahí, con el ceño fruncido frente al recibo de la luz. «¿Qué es esto, Clara?», preguntó con la voz tensa levantando el papel. «¿Por qué no pagaste la luz? Nos llegó el aviso de corte». Ella dejó su bolso sobre la silla, sacó los huevos del refrigerador sin mirarlo. «La iba a pagar mañana, Martín. No me alcanzó esta semana, pero ya tengo el dinero guardado». «No me alcanzó», repitió el burlón. «¿Y en qué se te va el dinero, eh? ¿En tus saliditas?». Clara respiró hondo, sin voltearse. «Son cosas de la casa, la escuela de Jimena, el súper, ya sabes». Martín se levantó de golpe, y el rechinar de la silla hizo que Jimena, que hacía la tarea en la sala, se encogiera en su lugar. «Lo único que sé es que antes las cosas funcionaban. Antes no se te olvidaba nada. Antes eras más útil». Las palabras fueron como piedras lanzadas al pecho. Clara no respondió. Caminó hacia la habitación con pasos medidos, conteniendo la rabia, el llanto, la impotencia. Jimena la siguió con la mirada. Sus ojos grandes absorbieron todo: el tono de voz, las palabras duras, el silencio de su madre. Nada pasó desapercibido. Para ella, esa misma semana, la escuela había citado a Clara para una reunión con la orientadora. Jimena, aunque callada, había mostrado señales de retraimiento. Le costaba concentrarse, a veces evitaba participar. Había días en que parecía estar muy lejos de ahí. «No es nada grave, señora Clara», dijo la orientadora, una mujer de sonrisa cálida. «Pero en la última actividad de dibujo nos llamó la atención algo». Le mostró una hoja en crayón. Era una casa. Tenía un techo rojo, una puerta azul, 2 ventanas. Dentro, una figura femenina con lágrimas y al lado un hombre con cejas enojadas. Sobre sus cabezas había palabras escritas con letras torcidas. «Mamá está triste. Papá grita». Clara sostuvo el dibujo con manos temblorosas. No sabía qué decir. «Su hija la quiere mucho, señora. Se nota. Pero los niños ven todo y lo guardan, aunque uno crea que no». Esa noche, Clara se acostó al lado de Martín, sin decir una sola palabra. Él se volteó hacia la pared como siempre. Ella hacia la ventana, mirando las sombras que el farol de la calle proyectaba sobre la pared. Pensó en el dibujo, en las palabras, en lo que estaba enseñándole a su hija sin querer. «¿Y si no vale la pena tanto esfuerzo?», se preguntó por primera vez con claridad. Pero al cerrar los ojos, se repitió en silencio: «Solo un poco más, solo un poco más». A la mañana siguiente, Martín no estaba. Se había ido temprano, dejando una nota seca sobre la mesa. «No olvides la luz. No me hagas quedar en 1900. Ridículo». Clara lo leyó sin expresión. Luego fue a la bodega, sacó el viejo álbum familiar y comenzó a buscar fotos de Martín con Jimena, con sus padres, con amigos. Las colocó con cuidado en una caja. Pegó pequeñas notas detrás. «Cumpleaños 30, tu mamá lloró de risa. Tu primer paseo con Jimena. La vez que bailaste sin música». Cada recuerdo era una apuesta, una súplica muda. «Recuérdame cuando aún te importaba sentir». Por la tarde volvió a ver a Lupita en el centro. Le entregó la caja con las fotos.
¿Y si no funciona?, preguntó Lupita con suavidad. ¿Y si él no cambia? Clara se quedó callada unos segundos. Su voz fue apenas un susurro. Entonces ya no será por falta de intentos. Y con esa respuesta siguió adelante, como quien carga el mundo sobre los hombros, pero aún se atreve a caminar. El ruido del portón, al cerrarse, fue la señal de que Clara ya podía salir. Eran casi las 11 de la mañana, y Martín acababa de marcharse rumbo al trabajo. Desde 1902, hacía unas semanas, sus horarios se habían vuelto más predecibles, y Clara había aprendido a aprovechar cada momento de su ausencia como una pequeña ventana de libertad. Tomó su bolso, revisó rápidamente que llevara su libreta de anotaciones, el celular con los mensajes organizados y el dinero justo para los encargos del día. Caminó hacia la esquina y abordó el camión rumbo al centro. Ese miércoles tenía una reunión con el florista. El salón le había dado opciones, pero ninguna le convencía. Quería flores blancas, pero no frías, que transmitieran algo más que elegancia, que contaran una historia sin palabras. Llevaba recortes, referencias, impresas e incluso una muestra de listón azul para que todo combinara. Cuando llegó al local, el dueño ya la esperaba. «Te tardaste, doña Clara», dijo él sonriente. «Pensé que se me había rajado». «Jamás», respondió ella con una sonrisa genuina. «Esto tiene que salir perfecto». Después de 1 hora y media entre arreglos, cuentas y bocetos, Clara salió con la sensación de que todo iba tomando forma. Le faltaban solo algunos detalles: coordinar la música, confirmar el menú y asegurarse de que Martín no sospechara nada. Ese último punto se estaba complicando. En casa, Martín llevaba días observando conductas que no le cuadraban. Clara salía más seguido, a veces regresaba tarde, otras parecía distraída. No era evidente, pero algo en su forma de moverse, en su forma de contestar, había cambiado. Él lo sentía, aunque no supiera explicarlo con claridad. Una noche, mientras Clara se duchaba, Martín tomó su celular. Lo desbloqueó con el código que conocía desde hacía años, el cumpleaños de Jimena, y empezó a revisar los mensajes. No encontró nada comprometedor, pero sí notó algo extraño: varias conversaciones eliminadas, especialmente con Lupita. También notó búsquedas recientes en Google sobre decoración, salones de eventos, proveedores de pasteles. No entendía nada. No había ningún cumpleaños cercano, ninguna boda, ninguna reunión planeada que él supiera. Y entonces, como un rayo cruzando su cabeza, la duda se sembró. Cuando Clara salió del baño, lo encontró sentado en la sala, con los brazos cruzados y el celular en la mesa frente a él. «¿Fuiste al banco hoy?», preguntó él con voz neutra. «Sí, había una fila enorme. Por eso tardé más», respondió, secándose el cabello con una toalla. Martín la miró en silencio. Clara bajó la mirada, con ese gesto sereno que usaba cuando quería evitar una confrontación. «Y ayer fuiste al mercado, ¿no?». «Ajá. ¿Y el lunes con la costurera?». Clara se tensó, pero mantuvo el rostro tranquilo. «Sí, tenía que arreglar el vestido azul, el que te gusta». Martín se levantó de golpe. Su tono ya no era neutro. «Clara, ¿tú crees que soy estúpido? ¿De verdad crees que no me doy cuenta de que algo pasa?». Ella lo miró sin decir palabra. No iba a mentir, pero tampoco podía decirle la verdad, no aún. «Martín, no estoy haciendo nada malo. Solo he estado ocupada con cosas mías. Necesitaba salir un poco». «Cosas tuyas», repitió él con desprecio. «Qué conveniente. Te desapareces todo el día, borras mensajes y luego quieres que te crea que no estás ocultando nada». Clara se acercó despacio, puso una mano en su brazo. Él se la quitó bruscamente. «No tienes idea de lo que estás diciendo», susurró ella, con una tristeza profunda que apenas pudo ocultar. «Lo que sé es que no confío en ti, no como antes. Has cambiado, Clara, y no para bien».
Al día siguiente, Martín se citó con Rogelio, su cuñado, hermano de Clara. Fueron a una cafetería discreta donde solían hablar de cosas de hombres, fútbol, trabajo, política, pero esta vez la conversación fue distinta. «Mira, Ro, te voy a decir algo y espero que no te ofendas», empezó Martín. «Pero Clara, no sé qué tiene, ya no es la misma». Rogelio lo miró serio. No era hombre de muchos rodeos. «¿Cómo que no es la misma? Sale todo el tiempo. Me oculta cosas, anda con misterios. Yo no sé si está con alguien o qué está tramando, pero me siento como un idiota en mi propia casa». Rogelio frunció el ceño. «Clara no es así, Martín. La conozco desde que nació. Si está actuando diferente, algo debe estar pasando. Y no me refiero a otro hombre. ¿Entonces qué? ¿Estoy loco? No sé, carnal, pero hay cosas que se arreglan hablando, no espiando». Martín se quedó callado. Su orgullo le impedía reconocer que tal vez estaba reaccionando mal, que tal vez sus sospechas eran más fruto de su inseguridad que de la realidad. Pero el veneno de la duda ya se le había metido en la sangre y no iba a salir tan fácil. Esa misma noche, Clara volvió a casa un poco más tarde de lo habitual. Venía de reunirse con Lupita para ver las pruebas del pastel. Llegó cansada, pero satisfecha. Entró en silencio, sin querer despertar a Jimena, y al pasar por el comedor, escuchó voces. Martín hablaba por teléfono. La puerta de la cocina estaba entreabierta. «Te juro que ya no sé con quién estoy viviendo. Antes era una mujer confiable, ordenada. Ahora ni siquiera puedo creerle cuando me dice a dónde va. Siento que algo raro está pasando, Rogelio. Algo que no me quiere decir». Clara se detuvo en seco. Escuchar su nombre en ese tono, con esa desconfianza, le cayó como una piedra al pecho. Dio un paso atrás, sin hacer ruido. Cerró la puerta de su cuarto con delicadeza y se sentó en la cama. No lloró de golpe, solo una lágrima lenta, silenciosa, le cruzó la mejilla. No era la acusación, no era la sospecha, era la certeza de que todo lo que estaba haciendo, cada esfuerzo, cada detalle, cada sacrificio, estaba siendo interpretado como una traición. Pero aún así, se aferró a la idea que la sostenía desde hacía semanas. La fiesta tenía que suceder, no porque él la mereciera, sino porque ella necesitaba terminar esa historia como había vivido toda su vida, con dignidad. No iba a dejar que la duda de él manchara su intención. Ya no era por él, era por ella, y porque, en el fondo, aún creía que una parte de Martín, aunque fuera pequeña, todavía podía entender. Aunque fuera tarde, aunque ya no importara, la mañana amaneció gris. Desde las primeras horas el cielo anunciaba tormenta. Las nubes pesadas cubrían por completo la ciudad y el aire tenía ese olor denso de humedad anticipada. Clara despertó con el corazón acelerado. Era el día. Después de tantas semanas, tantos secretos, tantas lágrimas escondidas, había llegado la hora. El salón estaba reservado, la mayoría de los invitados confirmados, el DJ contratado, las flores en camino. Pero justo esa mañana, el clima decidió volverse enemigo. A las 7 ya estaba fuera de casa, con un paraguas que apenas resistía el viento. Lupita la recogió en su coche y juntas comenzaron el recorrido. Primero pasaron por el salón para revisar la entrada. El toldo que cubriría la puerta no había sido instalado. El encargado no aparecía. El viento empujaba la lona hacia los lados y las gotas comenzaban a filtrarse por una esquina del techo. «No puede ser», murmuró Clara mirando el caos con la mandíbula apretada. «Esto no estaba así ayer». «Voy a hablar con el del salón», dijo Lupita, ya con el teléfono en la mano. «Tú ve con lo del pastel. Si no llega a tiempo, esto se nos cae». Clara asintió.
Se subió al auto sin dejar que el pánico le nublara la cabeza. Ya no había espacio para errores ni para nervios. Lo que estaba en juego era mucho más grande que una fiesta bonita. Era su dignidad, su despedida, su forma de decir: aquí estuve y esto hice por ti, aunque tú no lo supiste ver. El pastelero, sin embargo, no contestaba. Clara fue directamente a su local, cruzando las calles con los zapatos empapados, las medias manchadas de lodo. Al llegar, encontró el negocio cerrado. Golpeó la cortina metálica, gritó el nombre del encargado. Nada. Llamó, escribió mensajes, pidió ayuda en la tienda de al lado. Después de 15 minutos bajo la lluvia, empapada y con el frío colándose por cada rincón de su ropa, el pastelero apareció con cara de recién levantado. «Ay, señora Clara, me ganó el agua. Pensé que se cancelaba todo con este clima». «¿Cómo que se cancelaba?», explotó ella con una desesperación que la sorprendió. «Es hoy. Usted me prometió que estaría listo a las 11. Sí. Ahorita mismo lo empiezo a empacar. No se me altere». Clara sintió que le faltaba el aire. El pastel estaba ahí, sí, pero sin decorar. Le faltaban los detalles, las letras, las flores de azúcar. Era un desastre. Sin embargo, respiró profundo. Sacó su celular, marcó a Lupita. «Trae lo que tengas del salón. Vamos a decorar aquí mismo. No importa si es en el coche, en la calle o en el piso, pero este pastel se termina». Durante más de una hora, Clara y Lupita trabajaron como si fueran dos guerreras a punto de perder la batalla. Con pinceles, espátulas y bolsas de manga pastelera lograron que el pastel tomara forma. Clara se manchó las manos, la blusa, el pantalón. Su cabello estaba completamente enredado por el viento, los rizos húmedos pegados a la frente. Cuando por fin terminaron, ya eran casi las 3 de la tarde. El salón aún estaba sin los arreglos de flores, pero el DJ había llegado. Los meseros ya estaban colocando los manteles. Parecía que contra todo pronóstico la fiesta iba a suceder. Clara miró la hora y sintió un nudo en la garganta. Tenía que volver a casa antes de que Martín regresara. Pero el tráfico estaba imposible. La lluvia, que no había cedido en todo el día, ahora se intensificaba. Cuando por fin logró llegar a su calle, eran casi las 5:30. La puerta estaba cerrada con doble seguro. Tocó 1, 2, 3 veces. Alguien abrió de golpe. Martín. Su expresión era una mezcla de rabia y humillación. «¿Dónde chingados estabas?», soltó con los ojos encendidos. «Son casi las 6. Te importa un carajo esta casa, ¿verdad?». Clara entró sin responder. Estaba agotada, empapada, con las manos aún manchadas de betún color blanco. Su bolso goteaba. El recibo del salón se había mojado. Todo en su cuerpo gritaba «¡Basta!». «Martín, por favor», intentó decir. «No me salgas con tus por favor», gritó él alzando la voz tanto que retumbó en la sala. «No sirves ni para ser madre, ni para ser esposa». Jimena, que estaba en el comedor terminando su tarea, soltó el lápiz y se llevó las manos a los oídos. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Clara giró hacia su hija. Todo en su cuerpo temblaba, no solo por el frío de la lluvia, sino por el golpe de las palabras, pero no lloró. Caminó hacia Jimena y la abrazó con fuerza, con la misma calma que usaba cada noche para arrullarla. «Todo está bien, mi amor. Estoy aquí», susurró al oído de la niña. «No pasa nada. Ya va a pasar». Martín bufó y se encerró en la habitación. Clara, con Jimena aún entre sus brazos, sintió que algo dentro de ella se partía en dos. No era nuevo, no era la primera vez, pero ese día dolía distinto. Cuando logró calmar a su hija y dejarla viendo caricaturas, subió al baño. Cerró la puerta con seguro. Se quitó la ropa mojada, dejando el pantalón hecho un bulto en el piso, las zapatillas llenas de lodo en la esquina. Abrió el grifo del lavabo, mojó sus manos, su rostro, su cuello. Se miró al espejo.
Frente a ella había una mujer de ojos rojos, con los labios temblando, el maquillaje corrido y el cabello hecho un desastre. Una mujer que había entregado todo lo que tenía sin recibir a cambio ni un gracias. Una mujer que ese día había cruzado la ciudad para armar una celebración que ni siquiera sabía si valía la pena. Las lágrimas llegaron sin pedir permiso. No eran un llanto escandaloso. Eran gotas lentas, densas, como la lluvia que seguía cayendo afuera. Clara se sostuvo del lavabo con ambas manos. Respiró, cerró los ojos. Cuando los abrió, algo había cambiado en su mirada. Se limpió el rostro con la toalla. Se lavó las manos con jabón de lavanda. Recogió su ropa, la puso en el cesto. Salió del baño con paso firme. En su cabeza solo una frase: hoy termina todo. Pero por fuera su rostro era el mismo de siempre, sereno, silencioso, listo para continuar, porque todavía había una última escena que debía cumplirse, y ella iba a estar presente, entera, digna, hasta el final. La habitación olía a humedad y jabón. Clara se sentó frente al pequeño tocador de madera y sacó su estuche de maquillaje, el mismo que usaba desde hacía años y que apenas se mantenía entero. Se miró al espejo con calma. Su rostro, aún enrojecido por la tensión del día, necesitaba más que base y rímel. Necesitaba temple. Respiró hondo antes de comenzar a aplicarse el maquillaje, con la precisión de quien no solo se arregla, sino que se arma. Eligió un labial discreto de un tono malva suave, peinó su cabello con esmero, buscando disimular el desastre de horas atrás. Y luego, con movimientos casi ceremoniales, abrió el closet y sacó el vestido azul. Lo sostuvo entre las manos por un momento. Era de tela ligera, corte sencillo, con un escote que no llegaba a ser atrevido, pero que resaltaba su figura. Lo había usado solo una vez, hacía años, en una boda. Martín se lo había regalado entonces con una sonrisa rara, de esas que aparecían poco, pero que a veces bastaban para quedarse en su memoria más de lo necesario. Se lo puso despacio, ajustó el cierre, se observó en el espejo y se enderezó. Los hombros. No se trataba de parecer bonita para él, ni de impresionar a nadie. Era un acto para ella, un cierre, un símbolo. El azul del vestido, como el del listón en las invitaciones, como el tono del mantel principal de la fiesta, era el color que ella había elegido para despedirse. Al bajar las escaleras, encontró a Jimena ya peinada, con un vestido blanco sencillo y una chaqueta de mezclilla. La niña la miró con ojos brillantes. «Te ves muy bonita, mamá». Clara sonrió. Se agachó y le acomodó una hebilla. «Gracias, mi amor. ¿Estás lista?» Jimena asintió. No preguntó a dónde iban. Ya le habían dicho que irían a cenar con la familia, pero algo en su mirada indicaba que intuía que esa noche sería distinta. Martín bajó minutos después. Llevaba una camisa gris y su eterna cara de fastidio. No había dicho ni una palabra desde la discusión. Se detuvo al verla, y por un instante, sus ojos se suavizaron. «Ese vestido», dijo con tono bajo. «Sí, el que me regalaste hace años», respondió Clara sin rastro de ironía. Él no comentó nada más. Tomó las llaves del coche y dijo sin entusiasmo: «Vámonos. No quiero llegar tarde». Antes de salir, Clara se acercó a él con la voz tranquila. «Nos invitaron a cenar. Quiero que vayamos juntos. Es importante para mí». Martín, que aún tenía el orgullo inflamado, resopló por la nariz. No la miró a los ojos. Solo asintió con un gesto seco y salió de la casa. El coche olía a gasolina y papel viejo. El silencio entre ellos era denso, casi físico. Clara iba en el asiento del copiloto con la mirada fija en la ventana. El cristal empañado por la lluvia apenas dejaba ver el mundo exterior. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una, como pequeños testigos de lo que estaba por suceder.
Martín conducía con el ceño fruncido. El volante entre sus manos parecía una barrera más entre él y el resto del mundo. Cada tanto lanzaba miradas a Clara, como si esperara que ella hablara, que explicara, que pidiera perdón por algo que él aún no sabía bien qué era. Pero Clara no hablaba, no por orgullo, sino por decisión. Jimena iba en el asiento trasero, con su mochila sobre las piernas. No preguntaba, no hablaba. Solo miraba por la ventana y luego observaba en silencio a sus padres. Notaba la rigidez en los hombros de su madre, la mandíbula apretada de su padre, la distancia entre sus cuerpos, pero también notaba algo diferente. Su madre, a pesar del silencio, parecía en paz. En un semáforo, Clara recibió un mensaje. Revisó el celular con disimulo, girando apenas la pantalla para no mostrarlo. «Todo listo», decía. Era Lupita. La decoración estaba colocada, las flores habían llegado a tiempo. El pastel ya estaba sobre la mesa principal. Los invitados habían comenzado a llegar. La música estaba lista para sonar. Y en el centro de todo, una gran pancarta. «¡Feliz cumpleaños, Martín!». Clara apagó la pantalla sin responder. Volvió a mirar por la ventana. Las gotas de lluvia se deslizaban como hilos, arrastrando el polvo del cristal. En su mente repasaba cada minuto de las últimas semanas, cada detalle armado con cariño, cada palabra que se había guardado. Martín, molesto por el silencio, encendió la radio. Un bolero suave comenzó a sonar, llenando el espacio con una melancolía que ni él pudo ignorar. La voz del cantante hablaba de amores que se escapan, de palabras no dichas, de despedidas, disfrazadas de rutina. Clara cerró los ojos un segundo, no por cansancio, sino por gratitud. Lo había logrado, contra todo. Había armado algo hermoso en medio del caos. Había elegido terminar no desde el odio, sino desde la memoria de lo que alguna vez fue amor. Cuando el coche se desvió hacia la avenida principal, Clara dirigió su mirada hacia la derecha, donde un letrero discreto anunciaba el nombre del salón. Salón Estrella. Ahí la esperaban. Martín no sospechaba nada. Ni por un segundo imaginaba que estaban a minutos de cruzar la puerta de un lugar que cambiaría para siempre su historia. Y Clara, con el rostro sereno, solo pensaba en una cosa. Lo importante no es cómo termina la noche. Lo importante es cómo termina ella con todo esto dentro. Las llantas del coche giraron lentamente al tomar la curva final. El letrero del salón, iluminado por luces cálidas y gotas de lluvia que resbalaban sobre su superficie, brillaba con una elegancia sencilla. Salón Estrella, decía en letras doradas. Martín no lo reconoció, tal vez porque no estaba acostumbrado a fijarse en los detalles de los lugares a los que no había elegido ir. Tal vez porque simplemente no sospechaba nada. Clara respiró hondo. Volteó a ver a Jimena, que la observaba desde el asiento trasero con la mirada entre curiosa y expectante. Le sonrió con un leve asentimiento. Era la señal. Ya no había vuelta atrás. Martín estacionó sin decir palabra. Al bajar del coche, se protegió con su saco de la llovizna que aún caía. Jimena tomó la mano de su madre. Clara caminó firme, sin prisa, como quien conoce cada paso que está a punto de dar. Se detuvieron frente a la gran puerta doble del salón. Clara la empujó con suavidad, y entonces sucedió. Luces encendidas de golpe, una ráfaga de música suave seguida por un estallido de voces. «¡Feliz cumpleaños, Martín!». El grito fue como una explosión emocional. Aplausos, risas, abrazos esperando, globos azules y blancos enmarcando la entrada. Una mesa central repleta de comida, un pastel magnífico decorado con detalles dorados, fotos impresas en gran formato mostrando momentos de su vida. De niño, con sus padres, con Jimena de bebé en brazos, con Clara en su boda.
En una esquina, una pantalla proyectaba un video con más imágenes, mezcladas con una canción instrumental que parecía compuesta para el momento. Martín se detuvo en seco. Su cuerpo parecía de piedra. Sus ojos pasaban lentamente de un rostro a otro. Reconocía a todos: sus padres, su hermana, sus amigos del trabajo, compañeros de la universidad, incluso un par de vecinos. Todos ahí sonriendo, esperando su reacción. ¿Qué? Balbuceó, sin saber a quién dirigirse. ¿Qué es esto? Clara no respondió. Solo lo miró desde un costado, con una sonrisa suave, contenida. No se acercó a abrazarlo. No se colocó a su lado. Permaneció unos pasos atrás, como si la distancia tuviera un significado mayor. Martín avanzó un par de pasos. Su madre fue la primera en abrazarlo. «Ay, mi niño, te sorprendimos». «Mucho», respondió, todavía desorientado. Un amigo del trabajo le dio una palmada en la espalda. «Tu esposa se rifó, hermano. Nos buscó a todos, organizó cada detalle. Lleva semanas con esto. ¿Y tú sin enterarte?». Martín tragó saliva. La emoción comenzó a subirle por la garganta. No era un hombre fácil de conmover, pero había algo en esa escena que lo rebasaba. El esfuerzo, el cariño, la dedicación, todo eso le cayó encima de golpe, como un balde de agua tibia. Por un segundo se permitió llorar. Sus ojos se humedecieron mientras observaba el salón, cada rincón adornado con colores que alguna vez había dicho que le gustaban. Cada detalle pensado para él. Se acercó a la mesa del pastel, leyó el letrero escrito en glacé: «Feliz cumpleaños, Martín, te celebramos con el alma». A su lado, una vela encendida apenas danzaba con el aire acondicionado. Jimena se acercó y le tomó la mano. «¿Te gusta, papá?». Él la miró y asintió, sonriendo. La levantó en brazos, la abrazó con fuerza. «Mucho, mi amor, me encanta». Pero cuando buscó con la mirada a Clara, ella ya no estaba junto a la entrada. Se había colocado a un costado del salón, junto a una mesa donde estaban Lupita y otros amigos. No tenía un plato en la mano, no brindaba, no reía, observaba, con una serenidad que desentonaba con la euforia del ambiente. Martín se le acercó con una copa de vino en la mano. Ya había recuperado parte de su seguridad habitual. La fiesta, después de todo, giraba en torno a él. «¿Tú hiciste todo esto?», le preguntó. Clara asintió con una sonrisa cortés. «¿Tú sola?». «Con ayuda de Lupita y algunos más, pero sí, desde hace meses». Martín bajó la mirada. Por un instante parecía a punto de decir algo importante, pero solo murmuró: «Gracias». Clara no respondió. Solo lo miró, y en 1900 sus ojos había una luz distinta. No era amor ni rencor, era comprensión, y también un adiós disfrazado. Entonces una amiga se acercó. Era Laura, compañera de trabajo de Clara, que Martín apenas conocía. Se aproximó a él con una copa en la mano, fingiendo informalidad, y le susurró en voz baja, apenas audible, entre la música y las risas: «Qué suerte tienes. La mujer que según tú no sirve te armó todo esto con el alma». Martín giró lentamente la cabeza hacia ella. Por un instante pensó que había oído mal, pero Laura ya se alejaba, con una sonrisa cargada de ironía en los labios, como si supiera exactamente el impacto de sus palabras. Él volvió la vista hacia Clara. Ya no podía leerla. No entendía su silencio, su distancia, su serenidad. Empezó a recordar escenas recientes, momentos de desprecio, de gritos, de insultos que ahora, en retrospectiva, le parecían absurdos, crueles. Imágenes de ella llegando tarde, empapada, sucia, y él reclamando, sin saber, sin preguntar. Una sombra
Se deslizó por su pecho. No era culpa, no del todo, era algo peor, una comprensión tardía. Mientras tanto, la música seguía. La gente bailaba, los meseros servían vino, la pantalla seguía mostrando fotos. Pero para Martín, el ambiente se volvió lejano, como si todo estuviera ocurriendo detrás de un cristal. Había recibido una fiesta, sí, pero también, sin saberlo, estaba a punto de recibir una lección, una que no olvidaría nunca. La música seguía fluyendo por el salón como una corriente suave, invisiblemente orquestada para mantener la atmósfera ligera. El DJ había puesto un bolero de fondo, uno de esos que pocos reconocen por nombre, pero todos sienten en el pecho. Las luces cálidas acariciaban los rostros de los invitados, que reían, brindaban, comían, comentaban lo bien que había salido en todo. Martín caminaba entre ellos con una sonrisa en el rostro, pero su mente estaba lejos. Desde aquella frase que le soltó Laura como una daga envuelta en terciopelo, todo en su interior se había ido nublando. La duda, la culpa y una incomodidad que no supo cómo nombrar le apretaban el pecho. El vino ya no sabía igual. La música sonaba más lejana y la figura de Clara, tranquila en un rincón, seguía siendo el epicentro silencioso de todo lo que no entendía. Pasaron unos minutos antes de que se animara a acercarse. Jimena jugaba con un par de niños en la esquina del salón. Lupita, sentada junto a Clara, se levantó con delicadeza apenas lo vio venir, dándole espacio sin necesidad de palabras. Martín se detuvo frente a su esposa. La miró como si la viera por primera vez. Clara estaba serena. El vestido azul le quedaba perfecto. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una luz que él ya no reconocía. «Clara», dijo bajando la voz, «no sé qué decir». Ella lo miró sin prisa. No había tensión en su rostro. No había rabia. Solo una calma extraña, digna, que desarmaba cualquier defensa. «No digas nada», respondió con suavidad. Martín tragó saliva, extendió la mano y acarició su brazo. Intentó besarla en la mejilla, como si ese gesto pudiera restaurar todo lo que se había roto sin que él lo notara. Pero Clara no se movió hacia él. Le tomó la mano con firmeza, bajándola despacio. La sostuvo un segundo más y después se levantó. Caminó hacia el centro del salón, donde el micrófono aún descansaba sobre su soporte, abandonado desde el brindis inicial. Con paso firme lo tomó y lo encendió. Algunos invitados voltearon al verla ahí, pensando que quizá era hora de las palabras de agradecimiento, que diría algo bonito, que cerraría la noche con un toque sentimental. Y así fue, pero no como nadie imaginaba. Clara esperó a que la música bajara. El DJ, notando la señal, redujo el volumen hasta que todo quedó en un murmullo. La mayoría se giró hacia ella. Incluso Jimena dejó de jugar y se quedó quieta, mirando a su madre con curiosidad. Clara sostuvo el micrófono con ambas manos. Respiró profundo. Su voz, cuando salió, era clara, pausada, sin titubeos. «Gracias por estar aquí esta noche. De verdad, gracias», dijo con una sonrisa pequeña. Esta fiesta fue pensada con mucho amor. Cada invitación, cada flor, cada fotografía fue elegida con cuidado. Y me da gusto que estén aquí, celebrando la vida de alguien que por años significó todo para mí. El salón guardó silencio. Nadie entendía del todo a dónde se dirigía aquella calma tan distinta. Martín la miraba desde el fondo. Quería moverse, interrumpirla, detenerla, pero no podía. Algo en su interior lo había congelado. «Martín», continuó Clara con la mirada clavada en él, «esta es tu fiesta, disfrútala, de verdad, porque será la última en la que estaré a tu lado». El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía tocar. Un murmullo surgió entre los invitados.
pero ninguno se atrevió a decir nada en voz alta. Jimena, sin comprender completamente lo que pasaba, miró a su madre con los ojos muy abiertos. Martín dio un paso al frente. Clara susurró con torpeza. ¿Qué estás diciendo? Ella apagó el micrófono con suavidad, lo colocó de nuevo en su base y caminó hacia él. Lo miró como quien se despide sin odio, como quien ya lloró lo suficiente y ahora solo quiere paz. Estoy diciendo que ya no puedo más, que me cansé de hablar sola, de esperar algo que nunca llegó. Hoy entendí que el silencio también es una respuesta, y el mío empieza ahora. Martín quiso acercarse, pero Clara giró hacia su hija. Se agachó y la abrazó con fuerza. Le susurró algo al oído que solo Jimena escuchó. La niña asintió en silencio. Abrazándola de vuelta con los ojos húmedos, Clara se enderezó. Se giró hacia Lupita, que ya estaba con su bolso en la mano. Cruzó una mirada con ella, y Lupita asintió, sin necesidad de palabras. Caminaron juntas hacia la puerta, sin prisa, pero con firmeza. Martín no se movió. Quiso hacerlo, pero no supo qué decir. Nunca había imaginado que ella sería capaz de irse, que el adiós no sería una pelea, ni un portazo, ni un drama, sino una frase tranquila, dicha frente a todos, con la serenidad de quien ya se eligió a sí misma. La puerta del salón se abrió. El aire frío de la noche entró como un suspiro, y Clara salió. Dejó atrás un salón lleno de luces y gente, pero sobre todo dejó atrás a un hombre que por primera vez en su vida se dio cuenta de todo lo que había perdido, justo en el instante en que ya no podía hacer nada para evitarlo. El eco de la puerta cerrándose fue el único sonido que quedó flotando en el aire, como una nota suspendida en el tiempo. Las luces del salón seguían encendidas, la música seguía pausada, pero nadie se atrevía a subirle el volumen. Ni una carcajada, ni un brindis, ni un movimiento. Los invitados, aún de pie, parecían estatuas. Algunos se miraban entre sí con incomodidad, otros bajaban la vista. Nadie sabía si debía quedarse o marcharse, si acercarse a Martín o dejarlo solo. Martín estaba de pie en medio del salón, con las manos a los lados del cuerpo y la mirada perdida. Su cuerpo había perdido la tensión, como si lo hubieran desconectado por dentro. Vio a Clara alejarse sin mirar atrás. Vio cómo Lupita la seguía, cómo Jimena iba de la mano de su madre sin oponer resistencia. Y entendió, tarde, que nada de lo que dijera ahora importaba. Ya no había palabras suficientes. Se acercó a una mesa vacía, como quien busca refugio. Se sentó sin decir palabra. Frente a él, una pequeña composición de flores blancas. A un lado, una foto suya con Jimena en brazos, tomada cuando ella tenía apenas meses. En la imagen, Clara los miraba con ternura. Martín tocó el marco de madera con los dedos y bajó la cabeza. Todo lo que había ignorado, menospreciado, exigido sin gratitud, estaba ahí, condensado en esas flores, esas imágenes, ese silencio que ahora lo envolvía como una manta helada. Una mesera pasó cerca sin atreverse a recoger los platos. Fingió limpiar una esquina para no interrumpir. Algunos invitados comenzaron a tomar sus cosas. Nadie se despidió. Era como si todos supieran que cualquier palabra estaría de más. El protagonista de la noche se había quedado sin público. O peor, con un público que ya no aplaudía. Desde la puerta, Lupita lo miró una última vez. Se acercó despacio, con pasos decididos. Martín levantó la mirada. Pensó que ella tal vez le traería un mensaje, una súplica, un puente. Pero lo único que recibió fue un abrazo silencioso, corto, firme, definitivo. «Cuídala, aunque sea desde lejos», le dijo al oído. «Porque si esperas que vuelva, vas a envejecer esperándola». Y se fue. Martín permaneció en su sitio. El pastel seguía intacto.
Las velas, ya apagadas, dejaban escapar una pequeña columna de humo que se perdía en el aire. El video de fotos seguía corriendo en la pantalla, pero nadie lo miraba. La imagen congelada en ese momento mostraba una Navidad de años atrás, con Clara abrazando a Jimena bajo un árbol decorado por ella misma. Él no aparecía en esa foto. La fiesta terminó sin avisar. Poco a poco, las mesas quedaron vacías, las copas medio llenas, los platos con restos de comida. El DJ empacó su equipo en silencio. Uno de los meseros apagó las luces laterales. Martín permaneció inmóvil, con el cuerpo hundido en la silla, como si al moverse todo fuera a desmoronarse. Cuando por fin decidió levantarse, el salón ya estaba casi oscuro. Tomó las llaves del coche del bolsillo interior de su saco. Caminó hasta la puerta arrastrando los pies. Nadie lo detuvo. Nadie le pidió una última palabra. El camino a casa fue silencioso. No encendió la radio. No se detuvo en ningún semáforo, aunque los vio cambiar de rojo a verde. Condujo como si la ciudad no existiera, como si él tampoco existiera. La lluvia había cesado, pero las calles seguían húmedas, brillando con las luces de los faros. Al llegar, estacionó sin precisión, torcido, como si ya no importara. Abrió la puerta de la casa con torpeza. Adentro, el silencio era aún más profundo que el del salón. Ningún sonido, ninguna voz, ninguna sombra esperándolo. Encendió la luz de la cocina. Sobre la mesa encontró un sobre color marfil. No tenía su nombre escrito, pero supo que era para él. Lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió despacio, casi con miedo. Dentro, una hoja doblada con letra firme, cuidada. Clara, yo también merezco celebrar mi vida, y esta ya no quiero compartirla contigo. Leyó la nota una vez, luego otra, y otra más, como si al repetirla pudiera cambiar su sentido. Pero las palabras seguían siendo las mismas, implacables, verdaderas. Martín se dejó caer en la silla, puso la nota frente a él, apoyó los codos en la mesa, se llevó las manos al rostro, y entonces lloró. No como había llorado alguna vez por enojo o frustración, no con gritos ni golpes. Lloró en silencio, hondo, despacio, como lloran los que comprenden demasiado tarde. Como lloran los que pierden algo irrecuperable. No había testigos, no había una esposa para consolarlo, ni una hija para abrazarlo, ni una voz para decirle que todo estaría bien. Solo estaba él, en una casa silenciosa, con el eco de sus errores repitiéndose en cada rincón. Y en ese momento Martín entendió que no todo se repara, que hay daños que no se borran, que el amor, cuando se cansa de ser herido, no grita, se va. Y cuando se va, se lleva consigo hasta el sonido de lo que alguna vez fue, dejando en su lugar un silencio que lo cambia todo. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.